Muy buenas tardes a todos. Creo que ya podemos iniciar. Hicimos unos minutitos después de las 6. Creo que ya estamos en condiciones de iniciar, si les parece. Así, respetando a quienes han ingresado puntualmente. Bueno, muy buenas tardes. Me presento, soy Alejandra Planker de Aguerre, soy la directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia. Y para nosotros es una gran alegría contar con cada uno de ustedes en este encuentro. Esta es una iniciativa que se ha hecho conjuntamente con la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Especialmente el objetivo del día de hoy, para aclarar un poco también las expectativas que puede haber en relación a esta jornada, es presentar las herramientas jurídicas y las estrategias institucionales con las que podemos contar que nos permitan afianzar y sostener los proyectos educativos de nuestras instituciones desde una cosmovisión personalista y cristiana, aún, ¿no?, más que nada en estos tiempos, cuando hay ideologías imperantes que pretenden justamente lo contrario. Especialmente lo que queremos es traer aliento y esperanza, ¿no? Es decir, que hay posibilidad de educar integralmente en el bien y en la verdad. Si estamos acá, estamos convencidos de que no hemos bajado los brazos y que no queremos hacerlo. Así que especialmente por esa es la razón que nos alegra tanto compartir este espacio con ustedes. Hemos recibido las preguntas, vamos a trabajar con las presentaciones de los expositores y daremos un espacio de preguntas. También, como les decía recién, este es un encuentro que se ha constituido en conjunto con la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Quiero pedirle al doctor Pablo Garat, que es decano de la Facultad de Derecho, que también los salude y se haga presente. Muchas gracias, Alejandra Planker de Aguerre, directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia. Buenas tardes a todos los participantes, a quienes saludo y también agradezco especialmente. Para la Facultad de Derecho es un gran honor poder participar de esta iniciativa conjuntamente con el Instituto para el Matrimonio y la Familia, y hacerlo con quienes, como su directora y la licenciada Gabriela Mango y el doctor Gabriel Mayno, son especialistas no solamente por haber estudiado y estar estudiando en profundidad esta temática, tienen, siendo jóvenes, sin embargo, una gran experiencia en la misma. Yo simplemente, además de saludarlos, agradecerles y quedar, por supuesto, participando de todo el evento como uno más, quisiera, como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina y como profesor de Derecho Constitucional, que es lo que he sido antes, lo soy ahora y seguiré siendo cuando deje mi cargo, señalar que esta materia, la llamada educación sexual integral, en este caso en la escuela, como está abordada, y sus aspectos jurídicos e institucionales, efectivamente, como señalaba recién la magíster Alejandra Planker, está bajo lo que podríamos llamar un asedio específico desde el orden jurídico. Por supuesto que está detrás la llamada ideología de género, pero esto se ha consagrado en un ordenamiento jurídico que, para ser justos, hay que decir, viene de lejos. Lo primero que quiero señalar entonces, como decano de nuestra facultad, es que esta cuestión, esta problemática, está planteada desde hace muchísimos años, desde hace décadas, en un solo sentido, que es limitar, comprometer y hasta amenazar seriamente el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y a sus
propias ideas religiosas, para ser bien amplio en el modo que lo quiero decir. Esto está protegido especialmente en el sistema de protección de los derechos humanos, tanto en el internacional como en el americano. No voy a extenderme sobre eso, seguramente podrán hablar los especialistas y preguntar ustedes y están las respuestas debidas. Quiero señalar con esto que tenemos en la Argentina un orden jurídico infraconstitucional que está en contradicción con los derechos de los padres a la educación de sus hijos tutelados por la Constitución Nacional y por los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional. Se puede decir cualquier otra cosa, pero esto es así. Por supuesto que desde la perspectiva de nuestras convicciones, desde la doctrina social de la Iglesia y el magisterio pontificio, está muy claro, además, el derecho de los padres a la educación de sus hijos. Derecho y deber. Lamentablemente, la legislación infraconstitucional, sobre todo el reciente Código Civil y Comercial reformado, habla más bien de la obligación de deberes y no habla de los derechos, como tradicionalmente ocurría. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, para ser muy breve también, señalar que podría constituir desde la perspectiva jurídica un error creer que se trata solamente de la educación sexual integral. En realidad se trata de un proyecto mucho más de fondo y que puede probarse, como viene por lo menos desde hace más de 20 años en el ordenamiento jurídico argentino, y que pretende deconstruir, para usar la palabra en boga, la familia, el matrimonio, cuestionar la cultura de la vida y el derecho a la vida, porque hay una relación entre el derecho del no nacido y el derecho de los padres a educar al nacido. Y todo esto, lograr que confluya en la educación inicial. Es decir, que no solamente está en juego una cuestión de cómo se explica en la escuela a los niños y niñas, ya que es el lenguaje de la ley, todo aquello que tiene que ver con la sexualidad, que lamentablemente ha derivado en la genitalidad, sino que tiene que ver con cómo imponer en los contenidos curriculares de la educación, desde la educación inicial, violando también el orden constitucional federal, imponer todo aquello que previamente ha sido motivo de otras leyes. Para dar el último ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo 27.610, además de transformar un delito en un derecho, especialmente impone que esto sea materia de capacitación a los docentes, con una sola finalidad, que es enseñarle a los niños que el aborto es un derecho. Y así todos y cada uno de los ataques y agravios en el orden jurídico infraconstitucional contra el matrimonio y la familia derivan en un contenido curricular que se debe imponer a los niños desde la educación inicial. Esto es mucho más profundo que discutir cómo se enseña a los niños todo aquello que tiene que ver con la sexualidad. Es un profundo cambio cultural. Y es en esto, entonces, o respecto de lo cual, que nuestra Facultad de Derecho viene comprometida hace mucho tiempo, como el Instituto para el Matrimonio y la Familia, y es por eso que nos enorgullecemos de que podamos escuchar a dos expertos en esta materia, que seguramente nos ilustrarán sobre los aspectos específicos en todo aquello que tiene que ver con el preservar, promover y fortalecer el derecho de los padres a la educación de sus hijos. Gracias de nuevo por estar presentes y a disposición también de todos ustedes de manera permanente desde nuestra facultad en esto que significa ni más ni menos que trabajar por el fortalecimiento de la familia en la Argentina. Muchísimas gracias, doctor Garat.
pasamos entonces a los expositores. Algunas cuestiones de orden bien organizativo. Las preguntas que se les vayan ocurriendo, que quieran hacer tanto a los expositores, a Gabriela Mango o a Gabriel Maino, les pido que las hagan al nombre de Alejandra Planck, es decir, que me las hagan a mí. O sea, las preguntas, así yo las concentro y después ya se las voy pasando a ellos. Voy a presentar entonces a nuestros expositores. En primer lugar, lo voy a presentar al doctor Gabriel Maino. Él es abogado por la Universidad Católica Argentina y es doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, de España. Además es profesor de Educación Media y fue rector del profesorado Calasanz. También es miembro de PRODECI, Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles. Por otra parte, la licenciada Gabriela Mango es profesora en enseñanza primaria y profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, también por nuestra universidad, y máster universitario en Ciencias de la Familia por la Universidad de Málaga. Además, se desempeña como asesora técnica pedagógica en el Instituto para el Matrimonio y la Familia, es docente en el Instituto Superior de Formación Docente de Santo Domingo y en el Profesorado Superior de la Universidad Católica Argentina y de la Universidad Austral. Además, esto va también con su experiencia pedagógica, es miembro del área pedagógica del equipo de gestión de la Argentina de la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, y por otra parte es autora y coautora de diversos libros y artículos específicamente también en relación a la educación integral de la sexualidad. Bueno, muy bien, ya con ustedes entonces para escucharlos. Gracias, Ale. Muchas gracias. Bueno, voy a ir en tributo al tiempo que tenemos disponible, voy a ir directamente al grano. El objetivo de mi intervención en este encuentro es poder describir lo que hace un minuto anunció el decano, es decir, cuál es la situación jurídica de la educación sexual en la Argentina, tanto teniendo en cuenta también la organización federal del país, las leyes y la normativa que impacta sobre el campo educativo en este aspecto, y también qué es lo que vamos a ver rápidamente. Ustedes van a poder advertir, y muchos de ustedes conocerán esta normativa, y van a poder advertir, si no con rapidez, que esta es una normativa que tiene una penetración ideológica muy fuerte, y también en un segundo momento estudiar cuál es la situación de esa normativa y cuál es nuestra situación como ciudadanos en el orden constitucional y convencional, y cuáles son los recursos jurídicos que tenemos para conjugar esa penetración ideológica tan fuerte. Bueno, las dos normas quizás más importantes y que seguramente conocerá el auditorio en relación con este tema es la Ley de Educación Nacional, que es la Ley 26.206, y la Ley 26.150, que establece el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que habitualmente llamamos Ley de ESI. Esta ley fue sancionada primero que la Ley de Educación Nacional, y con mayores consensos que la Ley de Educación Nacional. Por lo tanto, es una ley que con ser mala y con tener ya mención a cuestiones de tipo ideológico, sobre todo la ideología de género y cuestiones de tipo sociológico bastante fuertes, de todas maneras preserva dos aspectos. Preserva, por una parte, la adaptación de los contenidos de educación sexual integral a las instituciones y a las comunidades educativas
y a las entidades o cuerpos intermedios que se dedican a la educación en la sociedad argentina, es decir, el respeto por el ideario propio de las escuelas de gestión privada y de las comunidades que llevan adelante la tarea educativa, por una parte. Y por otra parte también preserva la facultad que constitucionalmente tienen las provincias para establecer los contenidos de la educación. Unos meses después se sancionó la Ley de Educación Nacional, en el mismo año 2006, que parece omitir un poco estos ámbitos de reserva que establece la Ley 26.150, pero como la ley en realidad está destinada a regular todo el ámbito educativo y no solamente la educación sexual integral, es una ley como más general. Lamentablemente, la Ley de Educación Nacional incluye en su articulado la mención al género, cosa que no hace la ley de ESI, y también se remite a pactos internacionales que también se vinculan con la perspectiva de género, con la ideología de género. Pero como digo, hasta acá, las leyes que son propiamente de materia educativa son leyes que respetan aceptablemente, no son buenas leyes, no son leyes realistas, no son leyes preocupadas por una educación realista y por la libertad de la enseñanza, pero aún así existen todavía ciertos ámbitos de reserva que esta normativa contempla. El problema lo tenemos con otra, otra normativa que en realidad no es propiamente educativa, pero que tiene un gran impacto en la educación. Son leyes que en su momento fueron sancionadas, incluso antes de estas leyes que les menciono en algunos casos, y que el sector educativo no les prestó la debida atención. Son leyes que regulan otras cosas, pero que luego nosotros vemos como leyes o normativa de inferior jerarquía, por ejemplo, las resoluciones del Consejo Federal de Educación, las resoluciones jurisdiccionales de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, se remiten a estas leyes, que son extrañas a la educación, pero que tienen impacto educativo. Por ejemplo, la ley que en el año 2003 estableció un programa nacional para fomentar diversos modos de anticoncepción. Se llama Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pero en realidad el objetivo de la ley es fomentar la anticoncepción. Nosotros después encontramos que la Ley de Educación Nacional, el Consejo Federal de Educación se remite a esta ley que ya tiene muchos años, y dice, bueno, cuando nosotros educamos tenemos que educar de acuerdo con la Ley 25.673. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la ley que regula el registro civil. Ustedes dirán, una ley que regula el registro civil, ¿qué impacto puede tener en educación? Sin embargo, esta ley establece que las personas pueden cambiar su nombre y el registro de su género en el registro civil, y eso después tiene repercusiones en la tarea educativa. Lo mismo con la ley llamada de matrimonio igualitario, que redefine a la familia, que como ustedes saben, la familia es un contenido educativo no solo de la educación sexual integral, sino de conocimiento de las ciencias sociales en general. Hay muchas materias y muchos ámbitos, tanto en primaria como en secundaria, que tienen como protagonista la familia. La muy importante para este tema, Ley de Identidad de Género, 26.743, que establece que las personas pueden cambiar
el registro de su género y su nombre con solo manifestarlo de una manera muy sencilla y rápida, y que todos los demás, toda la sociedad, incluido en esto a la escuela, deben respetar esta voluntad manifestada de modo totalmente, incluso de modo informal. Bueno, y finalmente la ley de aborto, ¿no? Sancionada en diciembre, como mencionaba el decano en su apertura, también nos obliga a enseñar que el aborto es un derecho. Son leyes, repito, extrañas al campo educativo, pero que tienen un gran impacto en la educación. Un gran impacto en la educación, lamentablemente. La ley de identidad de género, seguramente ya ha habido, hemos visto preguntas sobre eso, y en el momento de las preguntas podemos profundizar más, es una de las que tiene más impacto. Bien, entonces, como vemos, hay una técnica que implica sancionar leyes y después andar remitiéndose unas leyes en relación con otras, de forma tal que al final nosotros nos vemos como cercados por toda una normativa que busca tener vigencia nacional, aun cuando a veces se excede en las facultades que tiene el gobierno federal, otorgadas por la Constitución, y nos ponen a los docentes en una situación de violencia. Ahora, por otra parte, como ya se dijo en la presentación, nosotros tenemos un orden federal en cuyo cúspide se encuentra la Constitución Nacional y pactos internacionales que tienen rango constitucional en base a lo establecido en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que describen un panorama totalmente distinto del que me acabo de referir. La Constitución establece, y los pactos internacionales de rango constitucional, establecen que la educación moral es una prerrogativa de los padres y que los padres tienen el derecho de determinar qué contenido y qué orientación va a tener la educación de sus hijos. Esto lo dicen, no voy a aburrir, no quiero andar mencionando leyes, pero está en casi todos los tratados relevantes de rango constitucional, tanto internacionales como del orden interamericano, incluyendo al famoso Pacto de San José de Costa Rica. Además, la Constitución establece que la educación es una materia. Originalmente la Constitución establecía que era una materia propia de las provincias. Y después de la reforma del año 94 ha establecido que se trata de una materia concurrente, donde el Estado federal tiene participación, pero donde el protagonismo lo tiene también la provincia. Y eso tiene que ver con el federalismo. A raíz de eso, casi todas o una gran mayoría de las constituciones provinciales, que son más modernas que nuestra Constitución Nacional, que es una de las más antiguas del mundo, recogen todo lo que está en los pactos internacionales sobre el derecho de los padres a decidir respecto de la orientación que tendrá la educación de sus hijos. Entonces tenemos todo un orden constitucional provincial también, que regula la educación en favor de la libertad de los padres, del derecho de los padres y de los cuerpos intermedios, incluyendo a la Iglesia. Entonces, lo que nosotros vemos acá es una tensión entre el orden constitucional, federal y provincial, y las leyes de inferior jerarquía,
que buscan establecer parámetros que o bien se exceden en las facultades del gobierno federal, violando el federalismo, o bien establecen una ideología o una determinada perspectiva respecto de la educación en contra del derecho de los padres y de los cuerpos intermedios. Acá voy a hacer una pequeña pausa para aclarar una cuestión fundamental, que es que la educación sexual es una educación de índole moral, porque recae sobre las acciones libres de las personas. No es lo mismo enseñar educación sexual que enseñar matemática o enseñar cuánto mide la Concagua. No es una cuestión meramente empírica. Tampoco se trata la educación sexual integral de enseñar cómo se unen el espermatozoide y el óvulo. La educación sexual es una educación moral, porque recae, y reitero nuevamente, sobre la conducta libre de las personas. Hay un gran campo de la educación inicial, primaria y media, que es educación moral. Cuando yo a un niño le digo que tiene que golpear la puerta antes de entrar, o que tiene que pararse cuando entra un profesor, estoy actuando sobre sus acciones libres, o digo que se tiene que poner firme cuando se iza la bandera, le estoy enseñando el patriotismo. Eso es educación moral, porque recae sobre la conducta libre del niño. En el caso de la educación sexual, es en materia análoga, recae sobre su conducta libre. Nosotros le estamos dando pautas acerca de cómo conducirse en uso de su libertad. Entonces, como es una materia moral, es indudable que el orden constitucional le otorga a los padres y a las comunidades educativas un protagonismo muy grande. Del mismo modo, como se trata de una educación de índole moral, la fe y la religiosidad de la persona también está inmiscuida en esta educación. Con lo cual, también se ve comprendido y debemos tener en el horizonte la libertad de cultos, que también tiene reconocimiento constitucional y tiene reconocimiento en los tratados internacionales. Entonces, acá hay una tensión, hay un desajuste en nuestro ordenamiento jurídico muy grande y hay una tensión entre el orden constitucional y el orden legislativo, y luego del orden legislativo, como los docentes conocerán muy bien, todo el orden administrativo, porque todas estas leyes que mencioné son seguidas luego no solo por las resoluciones del Consejo Federal de Educación, sino por las resoluciones jurisdiccionales que corresponden a cada provincia de la Ciudad de Buenos Aires, que emiten una gran cantidad de normas estableciendo contenidos mínimos, ejes, de manera incluso compulsiva, y es una legislación, digamos, de muy inferior jerarquía, pero de gran relevancia para la actividad educativa, porque cuando nosotros tenemos que hacer un plan de estudios o tenemos que hacer un programa de una materia, nos topamos no con la Constitución, ni siquiera con la Ley de Educación Nacional, nos topamos con esas resoluciones que buscan imponer contenidos, perspectivas, muchas veces contrarias a nuestras convicciones, o a las convicciones y al ideario de las instituciones, sobre todo de gestión privada o de inspiración confesional. Entonces, en esta situación en la que nosotros nos vemos, los docentes somos como el jamón de este sándwich, digamos. Por un lado, le debemos fidelidad a la Constitución, al federalismo,
al obispo en el caso de los católicos, a nuestras propias convicciones religiosas, a las convicciones religiosas de los padres que han depositado su confianza en nosotros, al ideario del colegio donde trabajamos. Y por otro lado, estamos tironeados por la acción estatista, no es propiamente estatal, lo digo estatista porque es una acción ilegítima del Estado, que busca cercenar los derechos de todos estos actores que estamos mencionando, incluyendo nuestros propios derechos como educadores. Entonces, acá nos vemos en medio de una verdadera guerra cultural. Estamos en una guerra y somos los soldados de esa guerra. Quién sabe, no elegimos ese lugar cuando decidimos dedicarnos a la educación, pero la leva ha pasado y nosotros ya estamos en el frente de batalla. No podemos hacernos los tontos respecto de esto. En algún momento, estando en la trinchera donde nos han puesto, repito, habiéndolo querido o no, debemos tomar una decisión, que es hacia dónde avanzaremos. Hacia dónde avanzaremos en ese campo de batalla. Hay elementos en juego muy importantes que tienen que ver con la conciencia nuestra, con la conciencia de los niños, con los padres, con la fidelidad que tenemos a nuestros principios, a nuestros valores y a los principios y valores que sostienen las instituciones donde trabajamos. Entonces tenemos que tomar una decisión. Esa decisión nos pone en una situación, o nos puede poner en una situación de conflicto. No hay que entregarse al conflicto de manera, digamos, compulsiva, pero tampoco hay que evitar el conflicto, porque el conflicto es inevitable. Y creo que lo que tenemos que hacer es actuar con inteligencia para poder desplegar nuestra tarea del mejor modo posible, del modo más genuino posible, teniendo en cuenta este contexto adverso. Hay herramientas para ello. Hay herramientas para ello. Algunas jurídicas y otras pedagógicas. Entre las jurídicas, que son las que voy a mencionar yo antes de darle la palabra a Gabriela, tenemos que tener en cuenta que existe el contrato educativo, que existe el PEI, que existe el ideario. El ideario y el PEI, por ejemplo, que habitualmente en casi todas las jurisdicciones se presenta junto y se deposita en la dirección o en el ministerio respectivo o en la secretaría respectiva, es un instrumento muy valioso por dos motivos. En primer lugar, porque elaborar un buen ideario y un buen PEI es formativo ad intra de la institución. Es formativo para los docentes, es formativo incluso para los padres también. Nos marca un rumbo. Pero a su vez hay otro aspecto del ideario y del PEI que es importante, que es cuando uno lo deposita en el ministerio, en la repartición pública que corresponde, uno le está avisando al Estado, este es mi ideario, ¿está bien? Y entonces el PEI y el ideario adquieren un carácter público. Luego, el Estado no puede desconocer lo que yo le avisé que iba a enseñar y cómo lo iba a enseñar en el PEI. Otro recurso importante es elaborar un proyecto de educación para el amor y la sexualidad institucional. Y también depositarlo en la dirección respectiva o en la repartición pública respectiva. Yo le estoy avisando al Estado, este es mi proyecto. Estoy cumpliendo con la ley
enseñando de este modo. Porque es legítimo que el Estado nos pida que eduquemos en la sexualidad. Eso está bien. El punto no es que no hay que educar en la sexualidad. Al contrario, es algo necesario. Y en los tiempos presentes, aún más necesario. Porque el ambiente les da a nuestros alumnos un mensaje muy adverso a lo que puede ser la educación sexual integral. Entonces nosotros debemos preocuparnos en elaborar un proyecto de educación sexual integral coherente con nuestro ideario y depositarlo en la dirección respectiva. Luego existe el contrato educativo. A través del contrato educativo nosotros podemos avisarle a los padres lo que vamos a enseñar y comprometerlos con esos contenidos. Y luego tenemos el código de convivencia o el reglamento de la institución, que también tiene una función docente importante, como toda norma, tiene una función docente. Y ese reglamento, al presentárselo tanto a las familias como a los docentes, les da un marco de cómo y desde qué perspectiva es que vamos a impartir, en este caso, educación sexual integral. A veces no se le da la debida importancia a estos recursos, contrato educativo, reglamento, son instrumentos jurídicos en verdad, y tienen relevancia jurídica, tanto frente al Estado como frente a las familias, como entre los docentes y la institución. Bien, hasta acá, brevemente y para respetar el tiempo, este sería el panorama que quiero compartir con ustedes, y en todo caso dejamos para el final las preguntas que puedan tener en relación con esto. Bien, gracias, Gabriel. Un poco retomando lo que Gabriel nos compartió, que nos sirve para reflexionar y pensar cuál es el amparo jurídico, el amparo legal que al interior de las instituciones tenemos, ¿no? Porque nosotros en la propuesta que queremos acercar es, bueno, cómo fortalecemos esta identidad institucional. O sea, que partimos de la base de que como institución reconocemos que queremos, que tenemos un rumbo, que buscamos un rumbo que responde a nuestra identidad. Por lo tanto, lo que buscamos es fortalecer esa identidad, y parte de todo lo que nos ilustró Gabriel nos da elementos de índole jurídicos para encontrar desde qué puntas podemos lograr ese fortalecimiento y ese amparo. Cuando pensábamos juntos este espacio, la charla, las preguntas que nos iban acercando, decíamos, bueno, ¿cuál es un poco el marco que les podemos ofrecer para que los directivos, los docentes, no sientan sobre sus hombros esa presión que implica recibir la visita del supervisor que nos está preguntando, ¿sí?, por la propuesta o por el proyecto de ESI, y que uno está siempre con ese resquemor y ese sabor amargo que genera el hecho de saber que tiene que dar respuesta a algo con lo que no termina de coincidir, y entonces cómo hace para conciliar la exigencia del supervisor con la identidad institucional que quiere recoger en las propuestas. Bueno, frente a esa encrucijada es que nos sentamos y pensamos juntos desde dónde poder ofrecerles a ustedes espacios de reflexión, ¿no? Y esta primera aproximación nos da ese amparo legal, que pensemos que nuestros documentos institucionales tienen jerarquía jurídica. Bueno, nos sirve inclusive para volver a recuperar el valor, el peso que tienen estos documentos. Entonces yo quiero partir de acá, de esto último que nos compartía Gabriel, para un poco hacer algunas consideraciones, pero puertas adentro. De alguna manera, el ideario, el PEI, inclusive son documentos que presentamos a las instancias oficiales, al estamento oficial, al supervisor, a quienes sentimos y sabemos que debemos rendirle cuenta. Digo sentimos porque a veces es más una percepción de uno que lo que verdaderamente acontece. Lo que pasa es que es más sencillo que todos concibamos que la palabra de supervisor es la última y es santa, además, ¿no? Porque eso
nos resta a la autonomía institucional. Y es lo que buscamos en este espacio de alguna manera fortalecer, ¿no? Entonces es más una cuestión de cómo nos sentimos frente a esa presión que lo que efectivamente nos pueden exigir. Porque como decía Gabriel, nos pueden exigir que tengamos un proyecto sobre educación sexual porque es ley y desde hace muchos años, pero no nos pueden imponer un enfoque, ¿sí? Eso es un espacio que tenemos que ser muy celosos de poder siempre recuperar y velar. Entonces, bueno, yo soy docente de ALMA y la didáctica me acompaña, y entonces a la formalidad de mi compañero de disertación, que es abogado, le sumamos esta otra parte didáctica y vamos haciendo sinergias entre las disciplinas, y me pareció ilustrativo esto de pensar a nuestros documentos como un verdadero puzzle o rompecabezas. Si contamos con cuantas más piezas contemos, más coherencia institucional vamos a lograr tener, más solvencia en nuestras propuestas. Vamos a hablar de estos tres, a pesar de que tenemos un marco más amplio. Gabriel nos ilustraba que además contamos hasta con un contrato de trabajo, ¿sí? Yo empiezo a formar parte, y con ese formar parte de la institución también es esperable que adhiera a todo lo que viene con el formar parte de esa institución. El ideario, por ejemplo, sus principios, ¿no? Bien, pero yo me voy a concentrar en estos documentos. El ideario, el PEI y la planificación docente, que puede tomar la forma, es esperable en estos temas que tome la forma de un proyecto, por ejemplo, en este caso de educación sexual, que cuanto más interdisciplinario sea, mejor va a ser su alcance. Todos tenemos conocimiento, todos los que estamos acá somos docentes, además de muchos de nosotros ser padres, ¿sí? Tenemos conocimiento porque hemos formado parte de discusiones para elaborar estos proyectos, estos documentos, para actualizarlos, para acercárselos a la familia, ¿sí? Ahora, hay algunas premisas que son indiscutibles para que sean eficaces, para que sean vivos, para que verdaderamente actúen como respaldo y fortalezcan nuestra identidad. En primer lugar, tienen que existir, porque si no los tenemos, mal vamos a poder contar con ellos. Pero además de existir, se tienen que dar a conocer, tienen que ser visibles. Muchas veces están debidamente guardados en un hermoso cajón y con una encuadernación muy bella, para ser presentados a la autoridad de turno cuando me lo piden, pero no ocupan otro lugar más que el cajón de mi escritorio. Entonces, que se den a conocer, que se visibilicen, ahora que está tan de moda esto de visibilizarse, ¿no? Que se asuman, que tiene que ver con esto de encarnarlos, porque no se trata de ponerlos en la vidriera o de empapelar nuestras paredes y armar lindos eslogans con fragmentos que recogemos de sus páginas, sino que además deben estar encarnados, que involucren a toda la comunidad educativa y que además, ¿sí?, sean realistas. Yo me voy a detener en algunas de estas premisas, ¿sí? Voy a hacer brevemente una suerte de diagnóstico de situación de las posibilidades con las que nos podemos enfrentar en una institución en relación a estos tres documentos. Breve, porque lo que busco es que nos situemos como directivos, como representantes legales, como docentes, donde yo me encuentro hoy ejerciendo la tarea educativa. Puede darse el caso que esté trabajando en una institución, que forme parte de una institución en donde estos tres documentos, el ideario, el proyecto educativo institucional y las propuestas o planificaciones docentes, tengan vigencia, estén alineadas, sean visibles, sean públicas, esto es, que sean conocidas por todos, ¿sí? Bueno, esto sería como el estado ideal, es el que más coherencia y solidez ofrecería a toda la propuesta que sostenemos. Es el que más convocatoria generaría, ¿sí? Porque además, al estar alineadas estas propuestas, se encuentran debidamente fundamentadas cada una de las iniciativas que asumimos como docentes, como directivos, las familias mismas, etc. Pero muchas veces de esta situación ideal nos encontramos con otras posibilidades. Nos encontramos con instituciones que cuentan con un proyecto institucional porque además se exige, pero que no tienen ideario. Esto, por ejemplo, caracteriza mucho a las escuelas de gestión estatal, ¿sí? Porque el ideario, como carta fundacional, es esperable que sea redactado, por lo menos en sus inicios, ¿sí?, por la entidad propietaria, por las congregaciones, ¿sí?, por aquellos que dan origen, gestan la institución. Y allí se plasma la identidad. Yo digo que es el DNI de la institución, donde se esgrimen y se dejan asentados los
los pilares, los mojones donde toda propuesta pedagógica se va a sostener. Esos principios y esos valores a los que nos dirigimos son el auténtico fundamento. ¿Qué pasa? Si tenemos un proyecto institucional, tenemos una herramienta, un documento de gestión, pero a veces nos puede jugar en contra, sobre todo frente a temas tan cruciales, tan polémicos y controversiales, el hecho de no tener la posibilidad de remitirnos los fundamentos en los cuales se asienta el proyecto institucional. De alguna manera el proyecto institucional recoge lo que podemos llamar la misión, y lo propio del proyecto institucional es la visión, o sea, la proyección que hace, pero la proyección que hace sobre una misión primera. Entonces, ven cómo ensamblando estas propuestas y estos documentos vamos logrando sostener propuestas educativas más coherentes. Entonces tenemos un proyecto, tenemos propuestas curriculares alineadas al proyecto, pero por ahí a veces encontramos que nos encontramos con situaciones en donde los fundamentos son endebles. Puede darse el caso, esto también sucede mucho, que existe el ideario, y que es histórico ese ideario, ¿sí? Y que de hecho, por la historia y el recorrido que tiene, no se ha actualizado, porque si bien permanece en el tiempo, también tiene que reflejar y referir a la realidad de su contexto. Entonces, quedó redactado, pero no hay proyecto institucional que lo recoja, que lo asume, que lo actualice. Entonces, la distancia que hay entre el ideario y el proyecto pedagógico, la planificación de los entes, es tan amplia que se pierde, ¿sí? De alguna manera todos conocemos más o menos el hacia dónde, pero falta como ese plafón que permite anclar, que permite darle coherencia, que permite concretizarlo, ¿sí? Coherencia porque aparte el proyecto institucional va a actuar de amalgama, ¿sí? Entre los fundamentos primeros y esas propuestas de aula. Y también, y de esto encontramos mucho, que no contemos con ideario, que no contemos con proyectos institucionales, o que si bien existan, solo estén reposando cómodamente en el cajón del directivo, y las propuestas pedagógicas polulen por las aulas y las instituciones desarticuladamente, sin coherencia entre sí, ni a nivel departamento, ni entre áreas, ni entre un año y otro. Esta es la situación más compleja, porque se pierde toda posibilidad de hacer orientación, seguimiento, incluso la misma corrección o la misma supervisión que el directivo es esperable que realice cuando se presentan las planificaciones didácticas, porque se pierde el marco de referencia objetivo desde el cual juzgar la pertinencia o no de la propuesta pedagógica en relación a la identidad institucional. Entonces, panorama de situación, diagnóstico. Es esperable que nos encontremos como docentes o directivos, como personal de una comunidad educativa en alguna de estas realidades. Desde la que es menos deseable a la ideal, hay otras alternativas intermedias, y bueno, el ideal es bueno siempre tenerlo en claro porque nos marca el norte, ¿no? Más allá de que a veces resulte lejano. Entonces, me voy a detener en 3 premisas, de las que presenté en relación a estos documentos. ¿Por qué no se asumen? Los tenemos redactados, nos juntamos y lleva un montón de tiempo como equipos, ponernos de acuerdo, redactarlos, ¿no? Y nos dedicamos, pero vemos que no se asumen estos documentos, que no se asumen estos principios, estos valores que hablan de nuestra identidad. La experiencia a lo largo del tiempo que llevamos junto con todo el equipo del Instituto de Familia recorriendo las instituciones y la realidad de las instituciones en materia de educación sexual nos muestra que en la inmensa mayoría de los casos lo que falta es formación. Falta formación, y la formación nos va a proporcionar que frente a la propuesta que nos baja del estamento oficial, en este caso frente a la propuesta de educación sexual, podamos apelar a la contrastar. Si yo no estoy formado, ¿sí? No puedo de alguna manera cuestionar con argumentos, con fundamentos, y finalmente tomar una decisión respecto a la propuesta oficial que me bajan. Entonces, la inmensa mayoría de los casos no es mala voluntad. Lo que hay es, digamos, falta de formación auténtica en estos temas, ¿sí? Formación antropológica, formación filosófica, formación en cuestiones que nos permiten vislumbrar
cuál es la idea de persona que está detrás de la propuesta. Porque desde que abríamos el encuentro hasta recién, mencionamos que el telón de fondo de la propuesta que hoy llega a las escuelas es ideológica. Ahora, ¿sabemos por qué es una propuesta ideológica? Y si es una propuesta ideológica, ¿entendemos por qué no es aceptable que asumamos una propuesta de características ideológicas en la escuela? Yo estoy segura que muchos de los que estamos acá no lo sabemos, y no está mal, ¿sí? Porque nadie de nosotros en nuestra formación de base recibió educación sexual. Es un tema que, aunque lleva muchos años, nos tuvimos que ayornar y poner nosotros en situación de querer actualizarnos en estas cuestiones, ¿sí? Entonces, cuando nos dicen que la propuesta que se acerca a la escuela tiene una connotación ideológica porque parte, ¿sí?, de premisas que ponen en tela de juicio, directamente niegan que desde el vamos la persona, ¿sí?, exista como varón o como mujer, y que la persona es arrojada a la existencia y a lo largo de su historia se va construyendo y según cómo se perciba, cuando lo que está en el fondo de toda la propuesta educativa en sexualidad es esa idea de persona, y yo empiezo a conocer de qué se trata, mínimamente me lleva a detenerme, a pensar de qué se trata esto y cuál será el alcance de esta propuesta. Por otro lado, muchas veces lo que falta no es formación, sino convicciones, porque también contamos con personas dentro de las instituciones que se han formado, y que se han formado en una línea y que han fundamentado su manera de pensar y sus ideas en una línea contraria a la que una institución con una identidad que abraza una cosmovisión cristiana de la persona, ¿sí?, verdaderamente no se alinea. Entonces, lo que falta acá es convicción. Es el punto más difícil, ¿sí?, porque de alguna manera yo no puedo adherir a algo que no conozco. En tanto y en cuanto lo muestro, en tanto y en cuanto formo, entonces el otro tiene la posibilidad de adherir, porque empezó a conocer, porque advierte, porque descubre cosas que antes no veía. Ahora, cuando veo, ¿sí?, y definitivamente con total libertad elijo no adherir, ya ahí el discernimiento del lugar de ese docente en la institución pasa a tener connotaciones directamente éticas. ¿Por qué? Porque en estas situaciones nos encontramos cuando docentes asumen espacios en las aulas en donde declaman desde sus cátedras mensajes absolutamente contrarios a la identidad que pretendemos comunicar desde nuestra institución. Por eso digo que ya entramos en un tema ético, porque yo puedo no coincidir, porque mis convicciones van en otro lado, pero tengo el deber de saber dónde estoy asumiendo mi rol como educador y no boicotear la propuesta de una institución que intenta, ¿sí?, con las luces y las sombras de este caminar en la educación, intenta esgrimir propuestas educativas que estén fundadas, que estén sostenidas en una cosmovisión que no sea ideológica, que intenten mirar a la persona en su integralidad como una unidad biopsíquica, espiritual y social, y que tenga además una impronta cristiana en su mirada, como puede ser cualquier institución religiosa. También entendemos que no se asume muchas veces por comodidad. A ver, que se entienda bien. A todos nos es más cómodo movernos en la zona de confort, ¿sí? No nos jugamos y no está en juego, ¿sí?, toda nuestro mundo afectivo si nos manejamos en la zona de confort. De alguna manera, es acomodarme a lo políticamente correcto. Bueno, esto es lo que baja, esto es lo que dicen, esto es lo que, si yo salgo con otro mensaje, vaya a saber con qué me voy a tener que enfrentar. En el fondo denota indiferencia. Porque, a ver, el agua llegó al río, ¿sí? Esto nos interpela de una determinada manera que verdaderamente nos exhorta a tomar posición. No podemos más mirar para otro lado, porque si no es como dejar libre los espacios más estratégicos que definen el rumbo de nuestras instituciones. De esto también nos tenemos que hacer cargo, porque muchas veces no es por falta de voluntad, es porque preservamos hasta nuestra salud psíquica. Y en tiempos de pandemia, llenos de protocolos, ¿sí?, el directivo muchas veces, y el docente también,
intenta por lo menos llegar con algo de salud al viernes. Encima, si tengo que salir a batallar en esto, ¿cuál es el costo? Bueno, es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los días, cada vez que nos levantamos y entramos a un aula, porque lo que no puedo hacer es hacerme el distraído. Tengo que saber que esto tiene un costo, ¿sí? Por disociación, yo soy plenamente convencido, estoy plenamente convencido, puertas adentro en mi casa, a mis hijos y en mi ámbito privado, yo pongo en juego y hago valer mis principios, mis valores, mis ideales, estos que se alinean a esta identidad de la que estábamos hablando, pero el ámbito del trabajo es otra cosa. Por esto mismo, ¿no? De alguna manera va de la mano de esta posición o de este manejarme en la zona de confort, ¿no? Se disocia entre mi posicionamiento personal con lo que yo hago adentro del aula, ¿sí? Y hasta acá llego y no me pidan más. Estas son algunas de los motivos por el cual muchas veces vemos que no se terminan de asumir estos documentos a pesar de que existan. ¿Qué implica? Esta era otra de las premisas, involucrar a toda la comunidad educativa. Ahora, ¿qué implica esto? Bueno, acá vamos a poner especial atención a las familias, porque este encuentro puntualmente piensa en fortalecer la identidad de las instituciones, pero las instituciones conforman auténticas comunidades educativas cuando alojan verdaderamente a las familias. Especial atención y acompañamiento a las familias. Las familias las recibimos y no es lo mismo esa familia cuando inscribe a su chiquito en sala de 2 que cuando ese chico llegó a tercer año. La historia, el ciclo que transita la familia también va siendo parte de la realidad de nuestra institución. Entonces, no podemos esgrimir propuestas que vayan en paralelo y sin involucrar y sin prestar atención a estas familias. Y atención, que mirar a nuestras familias y acompañar no significa abandonar el norte hacia donde yo quiero llevar en mis propuestas y directamente a los chicos que hoy estamos formando cuando hablamos de la educación de la sexualidad. Que yo me encuentre con realidades familiares que por ahí se alejan mucho de lo que yo considero un ideal, no quiere decir que yo abandone la propuesta de sostener y de promover un ideal, ¿sí? Entonces, esta tensión entre este ideal al que te quiero acercar porque considero que es bueno, que es noble, que planifica, ¿sí? Entra en tensión con la realidad de las familias que llegan a la escuela y que quiero que formen parte, que quiero sentirlas convocadas, pero a quienes también les voy a hacer saber quién soy como institución para que puedan elegirme con libertad. Y ahí se juega un poco todo lo que Gabriel nos comentaba respecto a los derechos de los padres, al derecho de enseñar y aprender, garantizado ya desde la Constitución Nacional. Yo tengo la obligación de dar a conocer la propuesta. Refundar el contrato con estas familias todos los años, pero no se trata simplemente de volver a contar en la reunión de inicio, ¿sí?, quiénes somos, cuáles son nuestros proyectos y pasar lista. Se trata en las cuestiones concretas, en las planificaciones diarias, de tener siempre claro registro, ¿sí?, de si estas familias verdaderamente nos están eligiendo por quienes somos en nuestras fibras más íntimas, por quienes somos como institución, por nuestros valores, por nuestros principios, o nos eligen porque tenemos buen nivel de idioma, o nos eligen porque somos altamente competitivos en deporte, o nos eligen por la trayectoria académica. Tenemos que hacer este ejercicio de autodiagnosticar por qué nos están eligiendo, ¿sí? Si nos eligen por nuestra identidad, ¿a qué se lo atribuimos? Querrá decir que evidentemente lo sabemos mostrar. Querrá decir que además de mostrarlo somos convincentes, porque evidentemente estamos siendo atractivos con la propuesta. Un 10, felicitado, excelente. Pero muchas veces no nos eligen por nuestra identidad. También nos tenemos que preguntar a qué se lo atribuimos. Vivimos haciendo propuestas, los convocamos para las reuniones previas a la comunión, les hacemos espacios y encuentros dedicados a la familia. ¿Qué pasa? Hay como una desconexión entre nuestra propuesta y el verdadero motivo por qué las familias nos eligen. Es interesante al interior de las comunidades preguntarnos si estamos convencidos que estamos queriendo, insistiendo en comunicar quiénes somos, ¿por qué no nos eligen por lo que somos? ¿Sí? De acá se pueden hacer muchos análisis interesantes puertas adentro para renovar esta propuesta y refundar el contrato. Colaborar para recuperar el rol de los padres. Acá se habla mucho
del lugar importante que la familia debiera tener y que muchas veces se ve avasallado hasta de la propia legislación. Nosotros como agentes subsidiarios que acompañamos y complementamos a la familia, somos los primeros que no les podemos permitir que dejen vacante ese lugar, que no les podemos permitir que renuncien a su rol protagónicos como primeros y principales educadores de los hijos. Y no nos vamos a poner a dirimir si los padres se corren o los corre el Estado, ¿sí? Porque podríamos dar lugar a otro debate. Lo cierto es que tenemos que saber que esto está pasando, que la familia está cada vez más débil, que encontramos una familia que como institución está en crisis, por lo tanto, volver a recuperar y ponerlos en el lugar protagónico es una obligación que tenemos nosotros como educadores. Y a su vez, en este recuperar el rol y refundar el contrato, lo que buscamos en última instancia es generar auténtica comunidad. La auténtica comunidad es aquella que se asienta en eso que tenemos en común. Podremos discrepar mucho, pero cuando verdaderamente nos despojamos la mirada de ideología, sabemos que ambos, familia, escuela, queremos el bien para este que es nuestro estudiante, nuestro alumno y el hijo de esta familia. Desde ahí generar comunidad, crear lazos y sentido de pertenencia. Y la tercera premisa, y acá nos sentimos llamados en primera persona los educadores, propuestas que sean realistas, no sirven esos eslogan que nos dicen un montón de cosas bellas y bonitas para adornar paredes, pero que no tienen criterio de realidad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tengo que aceptar la propuesta como vamos? Porque hoy hablar de formación integral es de modé, porque les cuento que si es integral, ¿sí? La dimensión espiritual tiene que estar contemplada, la misma que parece que cayó en el olvido. Entonces tendríamos que poner en jaque el tema de educar integralmente, porque tenemos que ser realistas. No. El espacio que nos marca nuestro nivel de realismo en las propuestas es el que se maneja entre estas dos tensiones. Entre la realidad tal como se nos presenta, la realidad que tenemos en la comunidad de la que formamos parte, y los principios rectores, los que nos marcarían el norte. La tensión, el espacio que hay entre esta realidad que tenemos, que muchas veces no elegimos, y estos principios que son los que nos marcan el norte, es el espacio para actuar. Solo quedarme en el ideario sin poder ver cuánto está entrando en diálogo con la realidad de hoy, se queda en el plano de la abstracción. Es como esa imagen que les mostraba de las posibilidades, en donde cuento con un ideario y una propuesta, pero en el medio hay un nivel de abismo que lo vuelve imposible de concretizar, ¿sí? Ahora, esta realidad educativa que muchas veces, como yo digo, no la elegimos, es la que tenemos. ¿Cuántas veces queda un espacio docente vacante? Inminentemente ese docente se jubila, deja las horas, encuentra una propuesta mejor, lo que fuera, tengo que salir en 24 horas a conseguir de donde sea un docente, y esto pasa, y encima son las titulares. ¿Cuántas veces escuchamos no hay docentes? En nivel primario no encontramos docentes, en ciertas áreas del secundario no hay docentes, entonces uno toma lo que hay. Y ese docente está muy alejado muchas veces del perfil que uno intenta sostener, promover en la institución. Bueno, ahí tendré que trabajar bien fuerte en la formación, ¿no? Nunca, en todos los casos, tenemos que entender que ser realista significa sobreadaptarse a lo que hay. Baja la propuesta de ESI, bajan los lineamientos, baja la última resolución que es del año 2018, que me hace una serie de propuestas en relación a los ejes desde el cual enseñar la ESI, y me dice que lo tengo que hacer desde el enfoque de género, y me dice que tengo que instalar la idea, ¿sí?, de las diversidades sexuales, para desinstalar la idea como si fuera una mera idea debatible, ¿sí?, de que la sexualidad sea binaria, esto es, de que la sexualidad nos hable de un dimorfismo entre varón y mujer. Esa propuesta que me llega así, ¿sí?, me implica verdaderamente por lo menos un llamado de atención, como decíamos antes, y bajo ningún punto de vista puede invitarme a que yo simplemente me sobreadapte a qué es lo que hay y trataremos de hacer el menos mal posible. Esto último de no sobreadaptarse a lo que hay nos lleva a hacer esta suerte de ejercicio reflexivo de la propia labor docente. Los quiero invitar a que, leyendo un poquito las premisas de estos dos enfoques que son antagónicos, nos pongamos a pensar en dónde por ahí nos sentimos más identificados, a nosotros o al equipo que dirigimos, que acompañamos, al que nos gustaría acompañar. Por un lado tenemos enfoques
que nos invitan a la adopción. ¿Qué sería un enfoque de adopción? Es un enfoque en donde el docente, el equipo directivo, la comunidad en general, va a acatar fielmente toda propuesta que venga de afuera. Implementación fiel de una propuesta oficial y que se aplica tal como viene en la práctica. Me baja una serie de contenidos, porque además de bajarme los contenidos, me explicitan todo lo que debiera enseñar a partir de esos contenidos, porque son altamente prescriptivos nuestros documentos curriculares, ¿sí? Y entonces yo hago caso, soy obediente, ¿sí? Toda propuesta se diseña por fuera de la institución y yo simplemente me transformo en alguien que consume y ejecuta. Bueno, porque así lo dice la ley, bueno, porque así lo dice la resolución última del año 2018, donde me está diciendo que sí o sí tengo que enseñar ciertos temas y ahora, a partir del año pasado, además tengo que enseñar al aborto como derecho. Bueno, así lo dice. Estos materiales didácticos que desde los estamentos oficiales, con la intención muchas veces de sostener propuestas avaladas en enfoques ideológicos, se acercan a la escuela, obviamente que lo que ponen en práctica es el diseño oficial. ¿Cuál es la invitación? De repente, no dejar de conocer y de entrar en diálogo con las propuestas oficiales porque somos sistema educativo y no podemos implementar otra propuesta curricular, pero lo que tampoco podemos, ¿sí?, aunque más de uno quisiéramos, es simplemente acatar, a ciegas. Se trata del enfoque de adaptación, donde yo adapto o reconstruyo, de alguna manera reinterpreto estas propuestas oficiales, ¿de acuerdo a qué? A los factores institucionales, pongo acá, serían a estos documentos donde se plasma la identidad, de acuerdo a mis propios criterios, que soy crítico de estas propuestas. De ser necesario la propuesta que llega, la propuesta oficial, se adapta justamente para responder a esta identidad institucional, a estos criterios profesionales, y allí es donde el docente se transforma auténticamente en un profesional activo, que no es mero ejecutor, sino que es intérprete crítico, ¿sí?, de las propuestas que bajan oficialmente, porque hace valer su autonomía profesional y en última instancia se vale de un derecho que es constitucional, que es el derecho a la libertad de cátedra, ¿sí?, la libertad de enseñar y aprender. Y con esto cierro, para dar lugar también al intercambio de preguntas. Simplemente voy a leer porque me parece muy esclarecedora, me parece que sirve para despabilar las miradas que a veces pecan de ingenuidad. Una cita que nos deja pensando y nos invita a ponernos en movimiento. Dice, es de sentido común advertir que cuando se diseña un currículum se dejan cosas afuera. Ni a vos ni a mí nos convocaron para diseñar los currículum y pensar en los contenidos de ESI. Hubo otros que decidieron por nosotros y han decidido incluir algunos y otros no. Aquello que no se enseña es lo que en el ámbito de la pedagogía llamamos currículum nulo. Los docentes lo conocemos bien, lo que no se enseña. Pero vale la pena saber que lo no enseñado no carece de significatividad. O sea, no es que se deja de enseñar porque no sea importante. Lo que no se enseña en las escuelas es tan, y yo le agrego, o más significativo, como lo que sí se enseña. En este análisis, lo que se convierte en un problema son los criterios de selección, que no son los nuestros, ¿sí? Los criterios de selección. Parte de la legitimidad del currículum se funda en el supuesto de que la selección es neutra, error, ¿sí? Desinteresada, error. Pero lo cierto es que se relegan muchos contenidos al currículum nulo, justamente porque de neutralidad no hay nada. Esto nos pone ante el riesgo de suponer que lo que sí se incluye en el currículum es la porción de los conocimientos con la que todos estaríamos de acuerdo. Y por eso es lo que enseñamos. Dejamos afuera lo que en realidad es para algunos, o que solo opinan unos, o que solo coinciden unos. Lo socialmente neutro se supone que es lo que estaría en el currículum, o mejor aún, lo valorado por todos, lejos de una propuesta curricular ideológica ser un contenido socialmente neutro o valorado por todos, ¿no? Sin embargo, y acá termino, todo el proceso de elaboración del currículum escolar, y la ESI forma parte de este currículum, de cada nuevo documento curricular, está atravesado por intereses. Son socialmente interesados.
Y esta realidad, que no debemos dejar de reconocer, nos interpela y nos posiciona frente al currículum con una mirada vigilante. Y diría, para terminar, nos invita a ser estos justamente intérpretes, no ejecutores, que nos moviliza y nos vuelve profesionales autónomos, capaces de jugar con sentido crítico las propuestas en virtud de fortalecer nuestra identidad institucional. Bueno, hasta acá lo que con Gabriel teníamos en mente compartir. No sé, Ale, si nos querés acercar, entiendo que deben haber llegado muchas preguntas. Sí, bueno, muchísimas gracias, Gabriela y Gabriel. No nos habíamos puesto de acuerdo en que los expositores se llamaran igual, pero es así para no confundirnos. Bien, sí, llegaron algunas preguntas, algunas que tienen que ver más con cuestiones teóricas, otras que tienen que ver más con cuestiones de estrategias o de recursos jurídicos. Así que bueno, voy a ir haciendo las preguntas. A lo mejor algunas se fueron respondiendo a medida que se hicieron las presentaciones. Voy a partir de una de las preguntas que se inició al principio, que se presentó al principio, perdón, y que creo que a lo mejor puede aclararse, que tiene que ver con el marco teórico, ¿no? Acá dice, ¿por qué se le conoce como ideología de género a la noción de conocimiento y respeto a las identidades divergentes? ¿O a qué se refiere el término ideología de género? Bien, sí, eso tiene que ver más con lo... ¿Querés, ¿te parece, Gabriel? Hago un aporte y si querés sumás. A ver, nosotros partimos, cuando hablamos en términos de sexualidad, la sexualidad como elemento básico de la personalidad que impregna todos los planos de la persona, y entendemos a la persona como una unidad bio, psíquica, espiritual y social. Esa persona que empieza a existir en el mismo momento de la fecundación, desde el vamos, es varón o mujer. Entonces, lo que nosotros hablamos, desde el mismo momento en que la persona empieza a existir, es que existe lo que es el dimorfismo sexual, ¿sí? La diferencia sexual expresada en el ser masculino y en el ser femenino. Dos posibilidades, se es varón, se es mujer. Desde el enfoque de género, se anula el concepto de diferencia en este sentido, diferencia sexual como varón o mujer, para instalar el concepto de diversidades, que muchas veces, y forma parte de la ambigüedad del lenguaje, se pretenden presentar como sinónimos. Cuando hablamos de diversidades estamos refiriéndonos a diversidades sexuales, en donde negamos que la sexualidad sea dimorfa, o sea, femenina, masculina, y damos lugar a múltiples formas de asumir esta sexualidad. Decimos, lo habrán escuchado muchas veces, la sexualidad no binaria. El partir del reconocimiento que la persona no es varón o mujer desde el vamos, ¿sí? Como sello de fábrica, por así decirlo, y que se desarrolla a lo largo de toda su vida, como varón o como mujer, sino que la persona es conforme cómo se perciba. Por eso Gabriel decía que la ley de identidad de género tiene tanto y tan alto impacto en materia educativa. Piensen en el alcance que tiene el hecho de concebir a la persona tal como se perciba, ¿sí? Entonces, ¿por qué el tinte ideológico? Porque lo ideológico implica tomar solo un aspecto, en este caso la idea de sexualidad como una percepción fruto de una construcción sociocultural, o sea que tomo solo un aspecto, lo sociocultural, y pretendo explicar la sexualidad solo desde ese aspecto. Y pierdo la mirada integral, la persona como unidad, que no es construcción cultural, o no es solo su aspecto sociocultural, sino que es una unidad bio, psíquica, espiritual y social. Cuando yo solo tomo un aspecto, lo sociocultural, también si todo lo tomara lo biológico, ¿sí? Caigo en un reduccionismo antropológico, recorto a la persona, caigo en una cosmovisión, ¿sí? Que se aleja de lo que la persona es, por eso se vuelve ideológica. No sé si aclara un poco la pregunta. Tiene también otras características, solo para acotar, tiene también otras características propias de las ideologías, como por ejemplo el fomento del conflicto, la imposición por la fuerza de una determinada, de un determinado cosmovisión y punto de vista del hombre y del mundo,
a través del conflicto y del uso del poder, de la ley. Entonces esto también es propio de las ideologías, ¿no es cierto? De las ideologías totalitarias. El fomento del conflicto social, otrora hubiera sido la lucha de clases, hoy es la lucha entre el varón y la mujer, la lucha llevada a la familia, entre el varón y la mujer, entre los hijos y los padres, entre las familias y la escuela, el fomento del conflicto como modo de motor social es propio de las ideologías, y la imposición por parte del poder a través de la norma y de la regulación también. Entonces eso también nos mueve a llamarla así, ideología. Sí, de hecho, Gabriel, sumando lo que decís, fíjense que hoy, en aras al empoderamiento femenino, ¿sí? Entendiendo mal digamos, el sano feminismo, lo que proponemos son propuestas de conflicto, ¿sí? Que parece ser que para reivindicar a unos tenemos que aplastar a otros. O sea, el mensaje que están recibiendo los chicos hoy en día en estos temas es altamente confrontativo, ¿sí? Entonces, esto también nos permite ver esta arista ideológica que, como decías bien vos, Gabriel, es propia de todo pensamiento que se impone, que tiene raíces totalitarias. Bien, muchísimas gracias. Sí, agrego algo más. Y en esta situación de conflicto, donde hay guerra, donde hay lucha, siempre hay uno que gana y uno que pierde, por lo tanto, siempre termina siendo reductivo, ¿no? Y creo que Claro. eso no es la meta que tenemos como educadores. Bien, hay algunas cuestiones sobre el tema de ideario, ¿no? Por ejemplo, si los colegios parroquiales, especialmente los que tienen ayuda del Estado, de alguna forma pueden tener ideario, código de convivencia, PEI, que manifieste e inscriba contenidos contrarios a las leyes de género y aborto. Y por el otro lado sumo otra pregunta, dice, o si el ideario es inexistente, si se puede crear uno. O sea, si puede haber contrarios o no, y si no, si se puede hacer. Bueno, si el ideario es inexistente, naturalmente se puede crear uno, eso no ofrece ninguna dificultad, es más, debe crearse uno. Y con respecto a la primera pregunta, tenemos que recordar que en la Argentina la educación es pública. Las únicas escuelas que existen son las escuelas públicas. No existen escuelas privadas, digamos, en el sentido de que están al margen de la regulación del Estado, porque toda la educación argentina es pública. En el caso de las escuelas de gestión privada, están incorporadas a la enseñanza oficial y por lo tanto son públicas. El hecho de que tenga aporte o no tenga aporte es irrelevante desde el punto de vista del estatus jurídico de la institución. Si la escuela es una escuela incorporada a la enseñanza oficial, tenga aporte o no tenga aporte es irrelevante. Las reglas que la rigen son las mismas. Otra cosa es que usted me diga que el funcionario de turno jurisdiccional utiliza para presionar el aporte, para hacerme hacer algo o prohibirme hacer algo. Bueno, ahí ya estamos frente a un acto de corrupción. ¿Está bien? Pero en realidad el hecho del aporte no cambia en nada la situación jurídica de una institución. Dicho esto, esa institución de gestión privada incorporada en la enseñanza oficial tiene, basados en el artículo 14 de la Constitución, el derecho de establecer cómo va a enseñar y qué va a enseñar también dentro del marco legislativo que establece la provincia y que establece el gobierno federal. Lo que nosotros estamos diciendo es que ese proyecto que tiene que determinar la institución de gestión privada debe cumplir con los lineamientos de la provincia y del Estado federal, pero salvaguardando la libertad de cultos y la libertad de conciencia de los educadores y de los padres. Nada más que esto. Y que esa regulación nosotros no debemos permitir que esa regulación cercene derechos de superior jerarquía, porque son derechos constitucionales. Para hacerlo,
obviamente usted tiene que incorporar en el ideario y en el PEI una serie de elementos que van a estar en contra de la ideología de género, obviamente, ¿está bien? Pero no deben presentarse como algo que está en contra, deben presentarse propositivamente, en ejercicio de la libertad de los argentinos y de la libertad de los hijos de Dios, propositivamente, no en contra, no se puede elaborar un ideario en contra de algo. Eso es, incluso me atrevería a decir que es todo lo contrario de un ideario. Si una vez presentado el ideario, propositivo, coherente, sustentado, hay una observación, bueno, habrá que pelear esa observación y ver cómo se resuelve. Pero en principio, nunca he visto un cuestionamiento de un ideario igualmente, hasta ahora. Nunca me he enterado que la autoridad de Contralor haya cuestionado el ideario. Estoy más cercano a pensar que ni lo leen, a pensar que lo pueden llegar a cuestionar. Bien, no sé, Gabriela, si de repente querés sumar algo. No, clarísimo, Gabriel, gracias. Bien, hay un par de preguntas que tienen que ver con la participación de los padres, que si bien esta charla fue dirigida más hacia directivos, docentes, representantes legales, pero bueno, son parte de la comunidad educativa. La pregunta es, ¿con qué recurso podemos conocer la postura de los padres respecto a la elección de la institución, ya que el contacto es mínimo y su presencia en la escuela cada vez menor? Había otras preguntas que también iban, cómo establecer ese contacto con los padres que por diversas razones, ya sea por trabajo o por incapacidades propias de los padres, que a veces hijos huérfanos de padres vivos, ¿no? Como bien se dice, cómo se puede movilizar esta participación, esta presencia. Bien, bueno, a ver, yo siempre digo que la educación de la sexualidad es la gran oportunidad para revisar nuestros documentos institucionales, porque claro, de repente no se me ocurrió que les tenía que preguntar a los padres, bueno, cómo ellos se paran o cuáles son las convicciones de ellos en estos temas, hasta que de repente se vuelve obligatoria la enseñanza de la educación sexual y me encuentro con el tema de que no necesariamente estamos todos de acuerdo. Pero si nos ponemos a pensar, los fundamentos de toda propuesta pedagógica, también de la educación sexual, recogen una determinada idea de persona que debiera asumirse en toda propuesta educativa, no solamente en el marco de la ESI. Entonces, esto es una invitación a pensar cuánto somos capaces de fundamentar las propuestas que hacemos en auténticas convicciones, en auténticos valores, y cuánto las damos a conocer, porque de alguna manera, si esto es algo de todos los días, si esto es algo que se vuelve carne en nosotros, si en nuestro quehacer cotidiano dejamos ver nuestra identidad, nuestros valores, no debiera sorprendernos de repente a los padres que un colegio se pronuncie o que un colegio promueva, ¿sí?, determinadas ideas o determinada concepción en relación a la sexualidad. El problema es el silencio de radio, el no pronunciamiento, el mirar para el costado y de repente bajar con un proyecto y claro, como que hay un abismo entre todas las propuestas que he hecho y la propuesta de educación sexual. Y digo, mirar para un costado porque todo el enfoque de género atraviesa todo el diseño curricular. La ESI es un engranaje más. Las áreas de las sociales, ¿sí?, tienen un fuerte impacto en relación al tema de género. Entonces, si yo no empiezo a hacer señalamientos desde los espacios mínimos, si no empiezo a hacer señalamientos desde el nivel inicial, en las cuestiones básicas, si no empiezo desde el vamos a hacer propuestas que busquen la sana diferenciación entre varones y mujeres, buscando la promoción de ambos, entonces sí, después me voy a encontrar con que cuando queríamos presentar el proyecto de educación sexual, tengo un montón de personas, un montón de familias que no están de acuerdo. Eso por un lado, me parece como que hay que volverlo cotidiano, que tiene que estar presente en todo la propuesta
de la institución. Y por el otro lado, yo siempre digo que el problema mayor radica en que hace tiempo atrás, ya bastantes años para atrás, había ciertos supuestos que no se cuestionaban. Si se quiere, por una religiosidad popular imperante, porque había valores que a uno no se le ocurría cuestionar. No se nos ocurría cuestionar que la persona sea varón o mujer, por ejemplo. No se nos ocurría cuestionar que la familia se funda en el matrimonio heterosexual. Eran cosas que no había que poner sobre la mesa. ¿Sí? Eran las evidencias. Como justamente la verdad inscripta en la realidad se muestra y no se demuestra, no eran generadoras de debate. Pues esas cosas hoy hay que ponerlas sobre la mesa y mostrarlas con la suficiente profundidad y con los suficientes fundamentos, porque aparentemente han dejado de ser evidentes porque lo que eclipsó es el sentido común. Entonces, recuperar esas nociones primeras, esos valores básicos. Por eso les digo, recuperar algunas cuestiones que seguro están presentes en tu ideario. Educamos integralmente, pues sabemos qué quiere decir educar integralmente, recuperemos entonces la dimensión espiritual, fortalezcámosla. ¿Sí? Sabemos que buscamos justamente promover a la familia como verdad. ¿Qué es la familia? Volvamos a recuperar el lugar de la familia. ¿Qué lugar le vamos a dar? ¿Hacia dónde queremos conducir a estos chicos educando en la sexualidad para que sean, digamos, auténticos, digamos, que anhelen en sus vidas proyectar familia? ¿Sí? O sea, me parece que lo que hay que hacer es recuperar algunas cuestiones que no se nos ocurría poner sobre la mesa porque la dábamos por sentado. Es desde ahí, desde las cuestiones más obvias y más básicas, que por ahí podemos aproximar posiciones y miradas. Bien, gracias, Gabriela. Una pregunta para Gabriel Maino. ¿Qué hacer ante la exigencia de una madre y un abogado familiar que se presentan ante los directivos pidiendo que a su hija, que se autopercibe varón, la llamen con un nombre masculino en un colegio católico, dice, en donde evidentemente no son coherentes las familias con el ideario y el proyecto? Bien, muy buena pregunta, muy importante esta pregunta. Nosotros, primero, esa pregunta, voy a decir algo que va a parecer gracioso, no se puede responder, ¿está bien? Pero no es que no voy a decir nada sobre eso. Digo, esa pregunta no se puede responder linealmente porque depende de las circunstancias del caso. La presencia de esa chica y de la madre y el abogado en el colegio implican una serie de cuestiones que hay que desmenuzar. Por ejemplo, no sería lo mismo el caso de la misma chica autopercibiéndose varón, pero que su familia no apoyara la postura de la chica. Entonces, no voy a decir esta familia no tendría que estar en el colegio. Eso sí que hay que tener contacto con la familia, sí que hay que entrevistar a las familias cuando van a entrar al colegio, pero como decía Gabriela, quizás esa chica entró en sala de 3 años y ahora tiene 15 o 16. ¿Por qué no se puede contestar categóricamente? Porque hay que ver las circunstancias. ¿Qué pasa si esa chica viene con 2 intentos de suicidio previos? ¿Qué le voy a decir? No, andate del colegio. Supongamos que pudiera hacerlo, no se puede hacer, pero supongamos que pudiera hacerlo. Digamos, tengo que pensar también en la persona, ¿no es cierto? Entonces, no es algo que se pueda responder en forma categórica. Obviamente es algo que hay que evitar, en orden al bien común de la institución, en orden al bien común del colegio, en orden al bien del resto de los alumnos del colegio. Pero no podemos decir que no o que sí a una situación y quizás habrá que buscar estrategias de contención, llamarla por el apellido, estrategias de contención, porque quizás nosotros, incluso en el caso de los católicos, por obediencia al catecismo,
tenemos que tratarla con gran delicadeza. Una menor de edad que seguramente está en una situación de gran fragilidad y gran vulnerabilidad. Entonces, lo que quisiera decir es, no confundamos la lucha, o la batalla, o la guerra, como le queramos decir, con los ideólogos de la lucha o la guerra con los niños. Con los niños no hay lucha ni guerra. Con los niños lo único que nos cabe es amor. La lucha y la guerra es con los ideólogos, no es con los niños. Y ni con sus familias, aunque a veces las familias se ideologizan. Pero hay que hacer esta distinción. Esta distinción es muy importante. Es muy importante. Ahora, si me preguntan qué es lo que dice la ley dice que hay que llamarla como varón y que hay que dejarla vestirse como varón. Después veremos, porque las leyes nos han cercado, y nosotros no tenemos espacio para poder, hasta tendríamos dificultades para no renovarle el contrato educativo a fin de año. Tendríamos dificultades por esta manifestación que ella hizo, porque la no renovación del contrato educativo sería considerada discriminatoria inmediatamente. Entonces, eso es lo que dice la ley. Después está cuánto estamos dispuestos a jugarnos nosotros, la entidad propietaria, el representante legal, los directivos, toda la comunidad educativa, por un ideario. Pero ojo, porque, reitero, ella no es el enemigo, ella es la víctima. Los enemigos son los ideólogos, son los burócratas, no los niños. Bien, muchísimas gracias. Gabriela, ¿vos querés agregar algo? Bueno, una sola cosita, pero no la quiero hacer mucho más larga. Lo escuchaba Gabriel y decía, bueno, ahí ya llegamos al final de una historia de sufrimiento. Para poner el caso seguiré con el ejemplo de Gabriel, ¿qué pasó en todos esos años? Porque como bien decía él, ingresó en sala de 3 y transcurrió su historia entre nosotros. Y bueno, si me manejé en la zona de confort, miré para otro lado y más o menos iba bien en lengua, matemática y tenía amigos y demás, bueno, pero estas cuestiones en general van mostrándose, va viendo señales, indicadores, no es que de repente la persona amanece un día, la chica, y dice, uy, me percibí varón, o sea, vamos teniendo registro. Está en nosotros hacernos cargo de esos registros, porque eso hace que salgamos de la zona de confort, tomemos cartas en el asunto, nos involucremos de manera distinta, nos animemos a cruzar la línea muchas veces, ¿sí? Pero no es por mis ideales, es como dice Gabriel, es por el bien, es por amor y por el bien a esa persona. ¿Sí? Cuando estamos en la instancia de hormonización y de cambio de identidad en el DNI, llegamos recontratarde. Ahí tenemos que ver cómo hacemos con esa situación. Tenemos que ver de consolidar, por ejemplo, no salió, pero estamentos cruciales como los equipos de orientación, ¿sí? Que son muy estratégicos para acompañar estas realidades. Y sobre todo, para poder acompañar, no sirve solo con el detectar esto me hace ruido, sino volvemos a formarnos para saber cómo orientar estas situaciones, ¿no? Y bueno, volvemos, cruzar un poco la línea de lo políticamente correcto o de la zona de confort para, en definitiva, el bien de esta persona, pongamos por caso lo que mencionó Gabriel o cualquier otra situación, eso nomás. Bien, hago un comentario sobre una de las preguntas que creo que se responde con facilidad, se respondería con facilidad desde la institución, no para las familias. Dice, si este mismo caso se diera en un colegio de nenas solas o de mujeres solamente. La ley es categórica en eso. La ley es categórica. De manera tal que a una persona que pide que se la llame con un nombre distinto del que tiene y que se refieran a él con un género, con un sexo distinto del que tiene, hay que hacerlo. Eso es lo que dice la ley. Ahora, después está cada uno estamos en la frontera de la legalidad nosotros.
la tarea educativa se ha vuelto, siempre lo ha sido, una tarea de riesgo, pero ahora es una tarea de riesgo elevado, porque estamos digamos, caminando en la frontera de la legalidad y de la desobediencia. Obedecer la ley es un imperativo moral, pero puede haber otros imperativos morales superiores que hagan ceder el deber de obedecer la ley. Porque hay, por ejemplo, y hay tantos ejemplos de santos, ¿no?, que han prestado testimonio de esto. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero, bueno, es un problema que hay que resolver en el caso concreto, hay que trabajar sobre la familia, no hay que resolverlo rápidamente. En esto creo que el colegio tiene que poder trabajar con la familia y con la supervisión y empezar un proceso, pedir dictámenes, empezar un proceso, incluso en salvaguarda de su responsabilidad, porque llamar a un niño con un sexo distinto del que tiene es verdaderamente algo violento, violenta la naturaleza de las cosas, violenta su propia identidad. Hay que investigar qué es lo que lo llevó a eso, pedir dictámenes, pedir tiempo a la familia, al supervisor, abrir un sumario, recabar la mayor cantidad de información posible y luego tomar una decisión prudencial, que va a requerir coraje cualquiera sea esa decisión, sea por la afirmativa, sea por la negativa, cualquiera sea, va a requerir un gran coraje. Bien. Bien, muchísimas gracias. Bueno, hay unos cuantos saludos también de agradecimiento por la claridad de las presentaciones. Las preguntas vienen también dentro de los colegios de gestión estatal, cómo lidiar con estas cuestiones, si está la posibilidad de que la ley de ESI se presente como una ley de orden público, si hay algún proyecto. Todavía nosotros tenemos, salvaguarda el artículo 5 de la ley 2650, pero bueno, hay ciertos proyectos. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario sobre eso. Sí. Una palabrita sobre eso, porque es un motivo de gran preocupación para nosotros. Hubo varios intentos de modificar la ley de ESI para quitar el artículo 5, que es el que establece esa zona de reserva para las instituciones, y ahora a eso se suma un proyecto para declararla de orden público, con lo cual no solo se echaría por tierra con el artículo 5, sino también con el artículo 6, en el sentido de que ya esa ley se volvería una ley federal y por lo tanto se arrasaría con toda autonomía provincial en relación con la educación sexual. Y además eso haría que las instituciones directamente ya no podrían preservar la zona de reserva que les da la libertad de enseñanza y la naturaleza de las cosas, porque también la naturaleza de las cosas exige que los padres y las comunidades intermedias puedan elaborar sus proyectos educativos de índole moral. Entonces, esta es una preocupación muy grande. Con la declaración de esta ley como de orden público, de alguna manera se cerraría un círculo del cual no podríamos escapar, por lo menos no legalmente. Entonces, verdaderamente es un problema muy grande y creo que hay que concientizar al sector educativo para que se movilice para detener esta iniciativa, porque es una iniciativa muy peligrosa para la libertad de enseñanza, para la libertad de cultos y para el ejercicio de la docencia en la Argentina. Bien, bien, muchísimas gracias.
Hay en verdad algunos comentarios también que van en la línea de lo que se estuvo presentando, de lo que también nos decía Gabriela, que muchas veces no es la mala voluntad, sino que es la falta de formación, o sea, de formación o de capacitación en estos temas, que hace confundir a lo mejor lo que es una ley con lo que son los contenidos y con lo que es una ideología. Desde ese punto, nosotros venimos trabajando ya hace mucho tiempo en capacitación docente, así que es nuestra obligación invitarlos a que conozcan también cuáles son nuestras iniciativas y nuestras propuestas, para que puedan contar con ellas y bueno, puedan avanzar y podamos tejer redes en este sentido, porque estamos absolutamente convencidos que cuantos más seamos en estos temas, mejor servicio vamos a dar en nuestros colegios, a nuestras comunidades educativas, a los padres, las capacitaciones que nosotros hacemos desde el Instituto para el Matrimonio y la Familia no son solamente para los docentes, sino que también son para los padres. Así que bueno, de esta manera nosotros los queremos invitar a que nos visiten también. No es la intención de venderles un producto, sino de querer poner a disposición, así como ponemos a disposición a los especialistas en la Facultad de Derecho, que son varios, ahora acá representados por el doctor Gabriel Maino, todo lo que sea en la línea didáctica y pedagógica desde el instituto, en todos estos temas que realmente son difíciles, son arduos, pero necesitan sí o sí un acompañamiento y una orientación desde lo pedagógico, seguramente que muy, muy seria y muy profunda. Así que bueno, no sé si quieren hacer... ahora van apareciendo muchos mensajes de agradecimiento y de saludos, y bueno, ponemos entonces a disposición, y por supuesto, a ver, algo muy sencillo también, pueden visitar en la página del Instituto para el Matrimonio y la Familia las publicaciones que sobre el tema de educación sexual están a disposición gratuitamente, también en formato PDF, para que puedan remitirse a ellos para lo que necesiten. Así que Gabriela, si querés agregar algo, Gabriel, no. Lo mismo. Gracias por el aguante. Ya hace casi 2 horas que estamos y veo que seguimos siendo más o menos la misma cantidad que al inicio, así que les agradecemos un montón. Por ahí es medio antipático el tema de tener a todo el mundo silenciado, pero es una cuestión de agilizar las comunicaciones y por eso se canalizó por el chat. Y me quedo solo con esto último. Me quedo con muchas cosas, pero quiero enfatizar esto último, que me parece que yo confío en que somos muchas las luces, los que intentamos, parece arrogante, echar luz, pero a veces lo que me parece que nos pasa es que lo hacemos de manera muy dispersa. Por eso creo que el trabajo en red hace que nos vinculemos, que nos conozcamos y que verdaderamente sea más fuerte esa luz, que sea más potente y que verdaderamente logre iluminar, que es lo que todos nos proponemos. Entonces, que hoy tengamos en este espacio, siendo la hora que es, casi 250 personas, me vuelve a confirmar eso, ¿no? Que intentamos desde nuestro lugar de educadores llevar luz y quizás ahora el mayor desafío es justamente trabajar juntos para que no se disperse. Nada más. Además, tengamos en cuenta esto, no estamos solamente desde Ciudad de Buenos Aires, estamos desde Córdoba, Mendoza, Misiones, Catamarca, La Rioja, Tierra del Fuego, Comodoro Rivadavia. A mí me emociona pensar cuántos somos en esta misma tarea, y lo estamos haciendo pura y exclusivamente porque nos interesan nuestros alumnos, nos interesan nuestros hijos espirituales y nuestros hijos biológicos también, y así que les agradecemos muchísimo haber respondido tan numerosamente y con tanta generosidad a esta convocatoria.